Buenas noches, chicos. ¿Me confirman que se escuche bien? Sí se escucha bien, doctor. Buenas noches. Gracias, chicos. Ahora lo que vamos a ver son dos temas rápidos. Uno es lesión renal aguda, enfermedad renal aguda, y el otro que va a ser enfermedad renal crónica. Unos alcances para que puedan conocer ambos temas. Aquí llamamos lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Normalmente es un término que, dado de la traducción del inglés, normalmente es acute o acute kidney injury. Hemos dado diferentes conceptos. Antes se lo solía decir insuficiencia renal aguda, otros lo llamaron fallo renal agudo, otros como lesión, daño, injuria o disfunción renal aguda. No existe una uniformidad en los criterios para poder definirlo como tal. Entonces se hizo un consenso latinoamericano donde se decidió tener una terminología ya más aceptada. Le conocemos como lesión renal aguda cuando el tiempo de evolución de este daño renal va a ser menos de 7 días. Con los diferentes grados que vamos a ver según la especificación que les voy a poner después. Consideramos ya como enfermedad renal aguda cuando este periodo se extiende por encima de los 7 días. Un periodo de recuperación, ya que puede ser temprano o tardío, y consideramos enfermedad renal crónica si este daño es persistente después de los 3 meses del episodio agudo que puede haber presentado el paciente. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante lo vamos a conocer como lesión o enfermedad renal aguda. ¿Qué definición nos puede dar de esto? Normalmente se refiere a un deterioro brusco de la función renal, ¿ya? Que va a generar una alteración en la eliminación de sustancias de desecho y una incapacidad para mantener el estado hidroelectrolítico y ácido base. ¿Ya? El principal marcador analítico que vamos a tener es la creatinina. Por más que es un marcador antiguo, ya es generalmente al alcance de todos los países, es barato, es fácil de interpretar. Entonces, por más que sea antiguo o tengamos mejores, en realidad es el más práctico para nosotros. El principal dato clínico, aunque no es constante, es la diuresis. Algunos pacientes con este evento agudo pueden presentar alteración como ligonuria o anuria, u otros solo simplemente la elevación de creatinina y nada más. Ya es importante destacar que no es un proceso fijo y estable y puede manifestarse de forma muy variable. Normalmente siempre diagnosticado, ya, no hay no existe una falta de consenso en criterios diagnósticos. Normalmente solo se diagnostica en pacientes en los que se busca. Uno puede estar hospitalizado por diferente motivo, por diferentes, por uso de antibióticos, contrastes, porque esa gente puede presentar elevación de creatinina y nunca se supo, o no lo interpretaron como algo que debería manejarse. Entonces, no diagnosticamos más que todo, o lo más frecuente es que lo diagnostiquemos en áreas críticas, ¿no? Donde que tienen un mayor control de esto, ¿no? Durante el tiempo han habido diferentes criterios diagnósticos de esto. Antes usaba Rifler o Vinalaquin. Y la que actualmente usamos nosotros del 2012 es la clasificación de CADIGO. CADIGO utiliza dos parámetros, como dijimos, la creatinina y el flujo urinario, ¿ya? Y nos da tres estadios, ¿no? Cuando hablamos del estadio 1 nos hará un aumento de 0,3 miligramos en los primeros 2 días o 1,5 veces sobre el basal en los primeros 7 días. Ya, un estadio 2 cuando el aumento de la creatinina es en 2 veces a 2,9 veces el basal en los primeros 7 días. Y un estadio 3 cuando es 3 veces más del basal, ya, o mayor a 4 independiente de la creatinina basal, o cuando por diferentes motivos el paciente necesita inicio de terapia en vaso renal, también lo consideramos como un estadio 3 de enfermedad renal aguda. Ya, cuando vemos el volumen urinario, nos da más que todo es por el tiempo de oligonuria que puede presentar el paciente. Un estadio 1 cuando el flujo urinario es menos de 0,5 mililitros kilogramo en las primeras 12 horas. Un estadio 2 cuando se extiende por más de 12 horas. Y un estadio 3 cuando el flujo urinario es menor a 0,3 por kilo en las primeras 24 horas o anuria más de 12 horas. Ya, no es para que lo sepan de memoria, más que todo para que lo tengan presente.
La creatinina es el principal indicador analítico utilizado para diagnóstico de lesión anal aguda. Va a variar mucho de acuerdo a la edad del paciente, género, la masa muscular, el estado de hidratación, el estado de nutrición del paciente que podamos evaluar. Ya, generalmente su elevación es tardía. ¿Ya? Puede elevarse después de 24 o 48 horas del inicio o daño que presenta el paciente. A veces no se eleva hasta que hay un compromiso de masa renal hasta del 50%, ¿ya? Por lo que a veces un niño con una lesión renal aguda, severa, puede todavía esta elevación de creatinina demorar, ¿ya? O está ligeramente elevada nada más, o si está con sobrecarga de volumen, la creatinina puede estar diluida y no notarse, pues que a veces el diagnóstico es no solo por parte de la creatinina, sino depende mucho del balance y los intereses del paciente, ¿ya? Como mencionamos previamente, la diuresis es el principal indicador clínico, ¿ya? Normalmente solo en áreas de pacientes críticos o en áreas donde requerimos un balance adecuado podemos objetivarlo. Ya, en pediatría es a veces difícil la medición porque la gran mayoría del porcentaje de pacientes que tenemos son lactantes, entonces la forma de medición de diuresis en ellos, si es que no están con sonda, es por el peso de pañal, y a veces esto no se hace de forma correcta, ¿no? Lo hacen en blog, lo hacen en grupo y los técnicos no nos ayudan mucho en este campo. Y el grado de liguria que puede presentar el paciente se va con peor pronóstico en ellos, ¿no? Esta es una tabla que podemos ver los valores de creatinina normales de acuerdo a edad. Nosotros manejamos en los pacientes, si tiene un basal previo, o sea, un paciente que por una evaluación clínica que tuvo con su pediatra retomaron un valor de creatinina. Puede tener 2 añitos y tener una creatinina basal en 0,2, ¿ya? Entonces consideramos esa creatinina como su basal, ¿ya? Pero si no tuviéramos un basal previo del paciente, o sea, primera vez que se evalúa, primera vez que le toman creatinina, podemos guiarnos de estas tablas. ¿Ya? El método que nosotros en el país medimos creatinina es por el método de Jaffe. Ya en otros países, como Estados Unidos, usan otro método un poquito más exacto, que es el método enzimático. Ya, pero como regla pueden guiarse esta tabla, en este caso el método Jaffe, para que por edades, si existe un basal, puedan ver cuál es el rango de normalidad. Cosa que si sale de esto, podemos interpretar que sí hay una elevación de CREA y tenemos que empezar a ver qué podemos hacer para que esto no siga progresando. La etiología en los pacientes hospitalizados normalmente sí es multifactorial. No es solo puede haber pacientes que producen drogas, contrastes, toxinas, una enfermedad renal primaria, un cáncer, paciente séptico o chocado, y puede ser la causal de por qué se le va a creatinina en este paciente. Poco probable que sea solo por una causa. Va a ocurrir como en pacientes monitorizados, pacientes no UCI o en cuidados intermedios. Va a verse más en contexto de una falla multiorgánica. La gran mayoría está asociada a sepsis y tiene una alta mortalidad. Tenemos herramientas de diagnóstico precoz que nos ayudan, más que todo en pacientes en unidades críticas, a predecir si el paciente vaya a complicarse o no por esta patología. Uno de utilidad que lo usan en estas unidades críticas es el score de índice renal, de angina renal, ya en lo que nos da puntaje de acuerdo a factores de riesgo como el ingreso a UCI, si es un paciente post-trasplante o con uso de inotrópicos o intubados, nos da cierta puntuación, y la evidencia de lesión renal aguda por esta elevación de la creatinina o la sobrecarga de volumen que pueda presentar. Y de acuerdo al puntaje que suma, nos va a predecir si va a requerir en adelante o no un tratamiento personal o cómo va la evolución con respecto a esto. Tenemos diferentes biomarcadores diferentes de la creatinina que nos pueden ayudar en el diagnóstico o como predictores de daño renal agudo. Entre los más frecuentes está la citratina C o el gal urinario, pero en realidad son marcadores de costo alto, no son muy prácticos en el manejo agudo del paciente y más que todo lo utilizamos a modo teórico, a modo experimental, pero a modo práctico no es de utilidad. Entre las causas más frecuentes, clásicas que conocemos, o son por
causas prerrenales, ya en la que el principal problema es el volumen, renal establecida o posrenal. Entre las prerrenales funcionales, a veces se ven pérdidas de volumen, pacientes con diarrea, vómitos, hemorragia, quemaduras, ¿ya? O vasodilatación periférica, o no vasoconstricción por agentes, por agentes como los AINES o IECAS, ¿no? En este caso. Tenemos las renales establecidas, donde ya hay un daño renal en casos de enfermedades tubulares, en isquemia prolongada, por toxinas, pacientes con neurolisis o lisis tumoral, en pacientes con enfermedades intersticiales o secundarias a uso de medicamentos o enfermedades como lupus o sarcoidosis, en problemas vasculares, con vasculitis, en trombosis o en las mismas renalopatías primarias que pueden producir daño renal intrínseco. Y las porrenales que se refieren a obstrucciones generalmente, ¿no? En pacientes neonatos, lo que nacen como la pelota posterior, en pacientes formadores de cálculos, como tienen cálculos obstructivos, por tumores que ocasionan obstrucción de vía urinaria, o por pacientes con retención urinaria secundaria, es una lesión neurogénica, también se puede dar esta causa obstructiva. ¿Cómo podemos diferenciar si la lesión renal aguda es renal o renal? Nos podemos guiar de cocientes o índices urinarios o fracciones excretadas. ¿Ya? Entre la más conocida está el FENA, ¿ya? Que es la fracción excretada de sodio. ¿Ya? La respuesta normal sería si es que solo es un problema prerenal que va a mejorar con volumen, en realidad nos va a salir normal. El valor normal es menor a 1, en neonatos menor a 3. Y cuando ya es un valor mayor a 2, consideramos que es una renal establecida. El problema es que se va a prolongar, no solo mejorar con volumen, y requerimos otras estrategias para poder prevenir la progresión de este daño. ¿Ya? Normalmente cuando nos llega al hospital estos pacientes, la gran mayoría ya fue manejado con diuréticos. Ya los diuréticos en realidad son natriuréticos. Entonces, tras el uso de diuréticos, el FENA ya no es real, digamos, ¿no? Por el momento ya por el uso del furosemida y de hidrocloro ya estamos eliminando sodio, entonces estos valores no van a salir ya alterados de por sí, nos van a permitir hacer la diferencia entre renal establecida y prerenal. Entonces ahí entra acá esto que se llama la fracción Z de urea, ¿ya? Nos ayuda para diferenciar una lesión renal prerenal o renal establecida y nos afecta por el uso de diuréticos. Entonces, si les preguntan un caso clínico, ¿cuál es la fracción excretada que nos ayuda a diferenciar entre renal y prerenal? En un paciente con supradiuréticos, la fracción de urea en este caso, ¿no? O si les dan valores para que lo puedan interpretar. El valor normal teórico es que sea menor a 35% para considerar que es un manejo normal de urea en el riñoncito. Cuando excede esto, ¿ya? Y como valor corto nos dan 50%, sabemos que está alterado y lo consideramos como renal establecida. Ya para que lo tengan presente en las preguntas que puedan generarse. ¿Cómo evaluamos los pacientes? Como todo paciente crítico, pues, vemos el hemograma, el bioquímico para poder ver la urea, creatinina, electrolitos, gasometría, acidosis. El examen completo de orina nos puede ayudar para ver viendo la densidad urinaria, el pH, el cálculo de fracción que se van a diferenciar. Pacientes que podemos sospechar que tienen sobrecarga una placa de tórax para ver también cómo está el corazón. Una ecografía abdominal, si no sabemos si el paciente tiene un riñón, si tiene hidronefrosis o que es un proceso obstructivo que está causando el problema. O si ya tenemos una sospecha clínica de causal, puede que tenga dolores articulares previos, o podemos ver un rayo, lesiones en piel. Ya podemos pedir otros marcadores inmunológicos como ANA, ANCA, o pensar, según la clínica viene con fiebre, puede ser un dengue, ¿no? O compromiso hepático también puede ser una leptospirosis, entonces ya podemos pedir otra analítica por ahí. Sospechamos en trombosis, en pacientes con cuadros, digamos, un nefrótico, una buena muy baja mesotrombosis, tenemos un Doppler renal, o ya en el extremo una biopsia renal cuando tenemos una etiología clara. El tratamiento principalmente se basa primero en identificar el paciente con riesgo de sufrir la lesión renal aguda. Ya, a veces hay sistemas de alerta en algunos hospitales en los que
Y es que nosotros damos los rangos de normalidad de creatinina de acuerdo a edades, como vemos en el cuadrito. Si en este paciente, digamos, su rango de normalidad está en 0,3 y 0,6, digamos, para la edad, y vemos que en un examen le sale 0,7, 0,8, que para el médico tratante en realidad le puede parecer una elevación, no es significante, pero no perceptible en ese momento. El sistema automáticamente te manda una interconsulta. Ya son los sistemas alertas de aquí. Ya, entonces uno va, evalúa qué puede pasar pasado, capaz de ir un poco volumen el día previo, la dosis de antibióticos estaba muy alta o el dosaje de vancomicina salió elevado, o le hicieron una tomografía hace 2 días y la clave de pronto se está elevando. Entonces nos permite actuar antes, modificar ciertas cositas o advertir al médico, bueno, requiere un control de creatinina que en 48 horas para cualquier evolución y de esa manera prevenimos que siga progresando. Ya, acá en el país solo ha puesto este sistema de alerta en el Hospital Niño San Borja, entonces se está innovando un poquito. Y el sistema automático de telemedicina. También lo malo que eso genera también el acceso a interconsultas para poder evaluar pacientes críticos. Otro punto, si hay riesgo, tenemos que dar un soporte médico adecuado, limitar nefrotóxicos y contrastes que pueden empeorar el cuadro. Ya si es algo establecido, tenemos que identificar la causa, hacer una exploración física, exploración física adecuada, la analítica que sea pertinente, y si es una causa que se puede corregir, lo hacemos. ¿Ya? Y tenemos que monitorizar diuresis, tener un balance estricto en este pacientito. La mejor forma de tener un balance es con el peso diario. Ya vamos a manejar líquidos y electrolitos evitando la sobrecarga hídrica, que en realidad es bien peligrosa. Y si es necesario, iniciar un tratamiento sustitutivo renal. Cadigo nos da este cuadrito que es antiguo, pero bien didáctico, donde nos dice cuál es lo previo, ¿no? Que tenemos que hacer de acuerdo al riesgo, ¿no? y el estadio a que podemos necesitar en este pacientito. Cuando podemos plantear en iniciar diálisis, cuando existe una sobrecarga de volumen mayor al 10%. Normalmente los pacientes críticos cuando acumulan balances positivos con los días, ya empieza a sobrecargarse de volumen, entonces no, el manejo no es bueno, entonces el paciente limita, pues tienes que restringir el volumen, los parámetros ventilatorios los tienes más elevados, ya, entonces el paciente poco a poco se va complicando. Ahora el paciente que está con sobrecarga de volumen, la creatinina se diluye, entonces la elevación de esta no va a ser muy alta, ya, entonces el paciente si ya vemos que está con un balance positivo acumulado más del 10%, por más que la creatina no esté muy alta, o tenga criterios de diálisis como tal como hipercalemia o así metabólica refractaria. Entonces, planteamos ya inicio de terapia para manejo de volumen. Eso nos permite bajar a veces parámetros de ventilador y prevenir que el paciente se complique más, ¿no? Una cosa es iniciar diálisis en un paciente estable que iniciar diálisis en un paciente completamente inestable, ¿no? O con falla multiorgánica. Entonces, el manejo es más sencillo en un paciente que está un poco, como digamos, en una meseta en la que podemos actuar y evitar que se complique, ¿ya? Edema agudo pulmonar es una indicación absoluta. La uremia, como tal, elevación de urea a un paciente no es indicación de diálisis, a menos que se asocie a encefalopatía. Ya si se asocia a encefalopatía, sí es indicación de diálisis aguda en ese momento. La hipercalemia persistente, a pesar del manejo médico que podamos usar, si tienes diuresis o la hipercalemia en paciente anúrico, son indicaciones de diálisis. Acidosis metabólica persistente a pesar del tratamiento médico, hiponatremia refractaria y sintomática, hiperfosfatemia e hiperuricemia severa cuando se asocia a síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Y pandemonemia en pacientes con errores en mitos del metabolismo, que también sea refractario al tratamiento médico, o envenenamientos e intoxicaciones puede ser por diferentes litio, salicilato, metformina, que también son refractarios al tratamiento médico, son indicaciones dialíticas. Tenemos diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal. En realidad hacemos la que sea más práctica para nosotros. Entre las más conocidas está la diálisis peritoneal, donde usamos el peritoneo como una membrana semipermeable para poder generar el intercambio entre el líquido de bolsa que aplicamos, que tiene una cantidad de electrolitos menor que la del plasma del paciente, entonces genera un intercambio y una concentración de dextrosa que ayuda por arrastre osmótico poder eliminar volumen. Creo que
la corrección es un poquito más lenta. Tenemos la hemodiálisis, que también son correcciones un poquito más rápidas, son terapias de 2 a 4 horas, y con menos volumen en los primeros días. Ya genera un cambio brusco a veces de volumen, los pacientes pueden decompensarse y necesitan un acceso venoso, pues, ¿no? Tenemos terapias lentas para pacientes en cuidados críticos, en las que nos toma más tiempo esta remoción, cosa que no le quitamos una buena cantidad de volumen al paciente y evitamos las descompensaciones. Y las terapias continuas, que ya son de 24 a 48 horas, más para pacientes extremadamente críticos. Ahora vamos a ver lo que es RC en pediatría, o alcances nada más. Normalmente el daño renal durante más de 3 meses, como mencionamos, ya, con cambios estructurales o funciones del riñón, con descenso de la circulación glomerular. Como teoría, es una tasa menor de 60 por mililitros por minuto por 1,73 de presión corporal por más de 3 meses. Puede ser mayor a 60 cuando tiene como antecedente daño estructural, proteinuria, luminuria o alteraciones tubulares. Ya, como definición, la clasificación normal, tenemos un estadio 1 cuando es mayor a 60, ya, pero es asociado a alteraciones que pueden ser de malformaciones urinarias, proteinuria, hipertensos. Ya, un estadio 2 está entre 60 y 89, ya. Un estadio 3 que va entre 45 y 30, entre 60 y 30, disculpa. Y los dividimos en dos estadios 3A, 3B. En un estadio 4 que está entre 15 y 29 y un estadio 5 cuando la circulación glomerular está menos de 15. Normalmente los pacientitos ya los orientamos para inicio de diálisis a partir del estadio 4. De las causas más frecuentes, ya, en niños, a diferencia de adultos, que las causas más frecuentes son hipertensión o diabetes, en niños las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica son las malformaciones del tracto urinario, lo que se conoce como CAC. Ya, en las de diferentes edades siempre va a ser la causa más frecuente. Las segundas causas son las glomerulopatías primarias, ¿ya? Luego vienen las enfermedades, las secundarias o las enfermedades quísticas renales, poliquitosis renal, este, tanto serotonina recesiva como dominante y otras causas no afiliadas, ¿ya? Pero como causa principal van a ser las malformaciones, a diferencia de los dos. Los pacientes con AVC deben ser evaluados para determinar primero el diagnóstico, ¿ya? La gravedad de determinar el grado de condición renal que pueda tener. Factores de riesgo modificables que podemos actuar para evitar la progresión de esta RC, las complicaciones propias del enfermedad crónica como anemia, acidosis, daño mineral ósea, y el riesgo depende de la pérdida de función de renal residual que pueda tener el paciente. Y el tratamiento debe incluir terapia específica basada en el diagnóstico del paciente, las estrategias para poder identificar o detener la progresión de la enfermedad renal, prevención y tratamiento de las complicaciones, preparación para el inicio de terapia de reemplazo renal, y reemplazo de la función renal que puede ser por diálisis o el objetivo final que es el trasplante. Nuevamente, iniciar con anamnesis al paciente y al familiar. Como son niños, ahí que tenemos que hablar bastante con los padres o el familiar que cuida al paciente. Un examen físico y la toma de presión arterial. Haber antecedentes importantes, peso de nacimiento, hiperparesis, hipoxia, infecciones perinatales. A nivel prenatal, el riñoncito termina de desarrollarse con la cantidad de nefronas normal a las 36 semanas de edad gestacional. Por ende, un paciente prematuro, que sea de 30 a 32 semanas, va a nacer con menos carga nefronal. Entonces, son factores importantes para el desarrollo de este problema. ¿Ya? Vemos antes familias de hipertensión, lipidemia, litiasis, enfermedades renales primarias, ¿ya? O diabetes, o si el papá o un tío o diferentes familiares hayan podido tener RC o fallecieron con RC, estos datos son importantes en este caso. ¿Cuándo podemos sospechar que hay un compromiso renal con un paciente? Cuando tiene incapacidad para mantener el muestra de medio interno, pacientes con osteosis persistente, cuando tienen problemas de un aumento de diuresis, ¿no? Como pacientes con poliuria, nituria, enuresis, o sea, como que el paciente no concentra bien. Ya eso también nos orienta que puede haber ya un causal crónico en este problema. Pacientes con hipertensión primaria también, pacientes con anemia crónica que no responden a tratamiento con hierro, tenemos que ver de todas maneras cómo está la función renal
en general, pacientes que no ganan buena talla, ya alteraciones óseas, ya como pacientes con genoval, y debe ser por rendimiento escolar o alteración de la atención. ¿Cómo podemos estimar el filtrado glomerular? Lo podemos hacer de dos maneras. El primero es por la fórmula de Schwartz, en la que la manejamos según la talla del paciente. En centímetros lo multiplicamos con una constante y lo dividimos entre la creatinina del paciente. ¿Ya? Nos dan valores normales del valor de la constante de acuerdo a la edad del paciente, si fue bajo peso nacer o no. Ya, y si es varones o mujeres también tienen una constante diferente. Ya, lo que está puede sobreestimar la depuración de creatinina un 15%. Normalmente se usa para paciente crónico. Ya ha habido la mala interpretación de usarlo para pacientes agudos, no es de lo real. Ya, la forma más exacta de poder nosotros medir la función renal en pacientes críticos como tal, que nos puede ayudar esta fórmula del cálculo de población de creatinina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pacientes, a veces para evitar la progresión tenemos que corregir fármacos. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿O a qué porcentaje de corrección lo hacemos? Entonces, hacemos este cálculo, ¿no? Necesitamos dos, tres datos. Primero, tomar una creatinina en orina, una CREA en sangre, ya del mismo día, ver el volumen urinario del día previo, lo dividimos entre los minutos de la junta de orina, si es 24 horas son 1440 minutos, si fueron 12 horas 720, ¿ya? Lo multiplicamos por la superficie corporal de los 70 kilos, y lo convertimos con la superficie corporal del paciente, ¿ya? Como mencionamos, estas ecuaciones no deben ser utilizadas para procesos agudos, pero más que todo para pacientes crónicos, pero nos pueden ayudar. En un lactante, ¿cómo lo haríamos? Podemos tomar en la mañana, digamos, del lunes, una creatina en orina, en orina al azar, como una creatinina en sangre, ¿ya? Podemos ver cuál fue el balance de acuerdo al peso de pañuelitos, lo más aproximado posible de todo el día previo. Lo vemos en mililitros, dividimos entre los minutos de la junta, y nos puede dar una idea de una tasa de filtración glomerular en este paciente. Puede ser, digamos, le sale 50% o 30% o 40%. Entonces, este, hacemos la corrección de los fármacos o de todo lo que pueda recibir el paciente para esa depuración exacta, ¿no? A diferencia que por nos puede salir que esté en 60, 70%, y por ende más de 50 no se corrige. Entonces, la sigue progresando este daño, ¿no? Entre los factores de riesgo modificables que aceleran la progresión de RCC, uno es la proteinuria, ya mayor proteinuria, más rápida progresión. Entonces, parte del tratamiento que nosotros podemos hacer si el paciente presenta proteinuria positiva, podemos usar fármacos que nos ayudan a controlar esto. Entre los principales tenemos el uso de IECAS, enalapril, captopril, ya podemos usar también ADA2 como los losartán, puede ayudar un poco la espironolactona, ya, entonces son los que nos ayudan a bajar esta proteinuria, y de por ende esto no va a ser un factor que nos haga que progrese más. Realmente los pacientes con RC por el mismo daño que son nefronas empiezan a perder proteínas. Incluso puede ser una proteinura nefrótico sin que esto condicione un síndrome nefrótico. Entonces, este daño, esta proteinuria persistente que en realidad es asintomática, va a hacer que esta alteración renal vaya progresando. O sea, digamos, la CREA de este mes es 0.8, en 4 o 5 meses que mantiene esa va a ser en 1.2, y así va a ir progresando poco a poco. Entonces, es como un daño silente que si no lo tratamos va a generar que progrese nomás esta enfermedad crónica. La presencia o si encontramos hipertensión arterial en el pacientito también es un factor que tenemos que ir tratando. El objetivo en pacientes con ARS es que esté menos de 50, del paciente 50 para la talla y edad del paciente. Pero con que esté entre 50 y 90 es más que suficiente para el manejo de anemia, ¿ya? Evitar episodios nuevos de lesión renal aguda como reagudizaciones. De un paciente que, digamos, está con RC estadio 3, pero vino porque empezó a vomitar, tuvo diarrea, se reagudiza, su creatinina que está en 0.8 se dispara a 2, 3 o 4. Entonces no sabemos cuánto de estas nefronas que todavía estaban ahí funcionando haya podido disminuir, ¿no?, su carga. Entonces no sabemos en qué estadio probablemente quede el pacientito. Ya evitamos pérdida de masa nefronal,
¿ya? Y también quitar factores como la dislipidemia o uricemia, que también van a provocar en realidad un daño endotelial y eso va a empeorar también la esclerosis de los pacientitos. Ante las principales complicaciones tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas, sea hipercalemia, sea hiponatremia o hipernatremia, de acuerdo con el paciente, o la sociedad metabólica, que es lo más frecuente que podemos ver. En estos pacientitos, ya como no va a haber el riñoncito va a dejar de funcionar, entonces eh, la carga, una hormona que nos ayuda para poder manejar la sobrevida es la eritropoyetina, entonces deja de fabricar esto. Ya, entonces estos pacientitos empiezan a hacer anemia crónica. Y entonces nosotros tenemos que aportarles, le damos eritropoyetina exógena para que poder mantener y también el apoyo con hierro, ¿no? Trastornos nutricionales, generalmente los pacientes con RC suelen tener como un estado de anorexia o de oxígeno, los alimentos no lo sienten bien, a veces como síntomas de la propiedad vomitan, entonces no se alimentan bien como tal, como un estado catabólico persistente, ¿ya? También va a haber una, creo que se llama la enfermedad mineral ósea. Normalmente como ya deja de funcionar, la vitamina D deja de activarse. Entonces va a haber una disminución en la absorción de calcio. Y ya lo que va a activar una hormona, unas glándulas que tenemos en el cuello, que son las paratiroides. Entonces, como va a haber sensar menos calcio, va a empezar a producirse más paratiroides. Esto lo que va a generar es sacar hueso de sacar calcio del huesito para compensar esto. Entonces, poco a poco va a generar más elevación de esta paratormona y mayor compromiso óseo, entonces van a empezar las deformidades óseas que se dan. ¿Ya? Entonces, también tenemos que manejar. Para alteraciones endocrinológicas, lo más frecuente que vemos son alteraciones hormonales tiroideas, ¿ya? Va a haber un retraso de crecimiento, ¿ya? Y también compromiso cardiovascular. Cuando empezamos a planificar el inicio de terapia transrenal en estadio 4, ya hablamos con la familia, con el paciente, que el manejo con los pacientes pediátricos es más con la familia en realidad. Tenemos que entender el contexto clínico, social y familiar del paciente. Puede ser pacientes que por más que a veces los manejamos en el seguro, puede que no vivan en un caserío, no tengan agua o solo sea el único que el papá o la mamá y es la única que trabaja. Entonces, todo eso tenemos que analizar junto con un equipo multidisciplinario que incluye psicólogo, el servicio social, presión técnico, enfermería, para poder ver cuál va a ser la terapia más ideal para este paciente. Ya tenemos que optar por diálisis peritoneal, que en realidad es lo más fisiológico para el paciente, más fácil de manejar, menos complicaciones se da. Hemodiálisis, de acuerdo a lo que el familiar tenga preferencia, o si es factible hacer un trasplante renal en este estadio también, si tiene un donante vivo. ¿Qué criterios tenemos para nosotros poder decidir si el paciente requiere o no terapia en paso renal? Primero, que el paciente se estanque en lo que es su curva de peso y talla, ¿no? Si a pesar de todo lo que podemos hacer para manejar médicamente este problema, el paciente no crece, está desnutriéndose poco a poco, se detiene en la tallita, pues ya es un criterio como para poder plantear, por más que no tenga criterios claros, y eso en el caso de terapia en paso renal. El inadecuado manejo de volumen, ¿no? Pues está hipertenso severo o hipertenso refractario al tratamiento, y empieza a tener problemas cardíacos por este cúmulo o ganancia de peso. Ya todo esto genera daño, nos obliga ya que a pesar de los diuréticos que le podamos dar, necesitamos ya la terapia para manejar volumen. Ya cuando médicamente ya no podemos manejar el potasio, ya, o cuando ya se genera por esta urea elevada un síndrome bulímico, ¿no? Pues desnutrido, compromiso neurológico, en vez de ser acúmulo de líquido en diferentes serosas, también son indicaciones de esto. Entre la movilidad más frecuente, como les mencioné, está la diálisis peritoneal, usamos un catéter curvo, ya con un CAF, ya que normalmente es uno interno y otro externo. La idea de los CAF, que son estos de acá, es para que no haya ingreso de gérmenes, que generan como una reacción fibrosa alrededor de esto y como que de cierta forma impide que se contaminen, ¿ya? La posición correcta es que quede por debajo de las espinas, ¿ya? Y la idea es usar una solución, normalmente tienen como, que tienen dextrosa, ya que nos permite hacer una carga osmolar para jalar agua, tienen cierta cantidad de electrolitos, tenemos su potasio en una solución normal es de 2, el paciente normalmente son hipercalemia, entonces al ingresar este líquido del peritoneo, que lo hacemos
según su superficie corporal del paciente, genera un intercambio, como se mantiene un tiempo en cavidad abdominal, va generando cambios ahí, va generando la disminución en sangre y acúmulo en este líquido. Pasa un cierto periodo de tiempo, drenamos el líquido y repetimos, volvemos a infundir y así está el paciente. 24 horas, o sea, el paciente está idealizando 24 horas con este líquido en el abdomen, ¿no? Lo único malo que tiene que haber alguien que le haga el proceso, pues, ¿no? Entonces ya ahí como que demanda que uno de los padres tiene que estar constantemente con su hijito y eso limita a veces en la parte de economía familiar porque ya no trabaja la mamá o no trabaja el papá, ya y eso también genera estrés en el familiar, ¿no? La otra modalidad tenemos lo que es la hemodiálisis en la que usamos un acceso venoso, puede ser por uso de catéter, ya que vemos acá también que tiene un CAF, el catéter para evitar la contaminación, o también puede ser por una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa lo que hace en realidad es conectar una arteria a una vena superficial para que ésta crezca y podamos ahí colocar las agujas de diálisis, ¿no? Pero a veces en los pacientes pediátricos por cosas, ya por mano, quirúrgica, en realidad el cirujano que no tiene mucha experiencia en lo que es cirugía microvascular no podemos, no pega o no se puede realizar, ¿no? Más algo, un problema más técnico. Normalmente la hemodiálisis, lo que se solicita o se necesita son por lo menos 12 horas a la semana. Nada más que el paciente vaya 3 a 4 veces por semana a las sesiones. Cada sesión puede durar 3 horas y media, 4 horas. ¿Ya? Lo único malo de la hemodiálisis es que demanda tiempo y limita mucho al paciente, mejor cuando son pacientes anúricos. Los pacientes con RC, cuando son secundarios a glomerulopatías, rápido pierden su diuresis residual, dejan de orinar. Los que son secundarios a malformaciones, por lo menos mantienen un buen tiempo todavía la diuresis, lo que ayuda a manejar lo que es volumen, ayuda a manejar lo que es la presión arterial. Cuando veo un pacientito anúrico es más difícil, entonces no podemos sacar por porcentaje de peso del paciente mucha cantidad de volumen entre sesiones. Limita que el paciente no tiene que tomar mucho líquido, no se alimenta bien, o se sobrecarga mucho de volumen y esa sobrecarga genera daño en su corazoncito, en los vasos, en todo, ¿no? Entonces usamos nosotros como segunda opción, a menos que el familiar, o si técnicamente por malformaciones, múltiples operaciones, cualquier cosa no podemos hacer el espíritu. Y el trasplante renal, ya, que es el objetivo final en estos pacientitos, eh, lo que hacemos es, si es donante cadavérico, realmente por muerte cerebral, ya el familiar de ese pacientito acepta la donación, los riñones que van directamente a los niños son menores de 18 años, y menores de 25 va a bolsa común. Ya un donante va para 2 pacientes porque le colocamos en un solo riñón. Nada más lo colocamos en fosa ilíaca derecha, extraperitoneal. Ya lo conectamos a bajos ilíacos. Ya, y normalmente este riñoncito del donante lo colocamos en el paciente, descampan los vasos y ven cómo se pone rosadito. Y a veces, dependiendo del tiempo que pueda haber estado entre la extracción y el implante, empiezan a orinar automáticamente, ¿no? Claro que tampoco es tan sencillo como se ve casi, ¿no? El paciente de todas maneras es un órgano que no le pertenece, tenemos que suprimir al paciente, esta inmunosupresión lo que genera el mayor riesgo de infecciones, de enfermedades oportunistas que a nosotros no causan daño, pero a un paciente inmunocomprometido sí, y es un tratamiento de por vida. Ya, un riñón cadavérico normalmente dura de 5 a 10 años promedio, un riñón vivo puede durar hasta 15 20 años, a menos que se complique o presente que es problema. Y la idea de nosotros es prolongar la vida. Yo no voy a esperar que mi pacientito que lo trasplanto a los 10 años va a vivir hasta los 80 años. Eso no se da. Ya normalmente le puedo ganar tiempo, ¿no? Digamos, su niñocito que le colocamos le dure 15 años, digamos, entonces va a llegar hasta los 25 años. Probablemente a esa edad ya va a empezar a reiniciar diálisis. Estar en diálisis unos 3 4 años, ahora llega a 29 30 años. Digamos, si tiene suerte se vuelve a trasplantar. Ya un trasplante ya con una carga inmunológica previa de sensibilización, probablemente le dure 5 o 10 años, ya entonces promedio de que viva solo 40 años el paciente, ¿no? Pero en realidad es prolongar la vida, generar buena calidad de vida y y ese es el objetivo nuestro, ¿no? Ya por eso trabajamos en de la mano siempre con los nuestros adultos como para poder ver cuál es el mejor manejo para cada paciente. Y eso sería
Todo por esta clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que todo claro, doctor. No, doctor. Y eso, chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.